Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo maravillosamente, poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud para todos pues los que siguen, a los que nos siguen por aquí, por este medio, por este ministerio internacional como lo es Unicristo. Allí saludo fortísimo pues para el apóstol, pastor Marcelo Parrella y su amada esposa allí de Brasil. Ellos son argentinos pero están residenciados en Brasil, haciendo un trabajo excelente, maravilloso allí, sirviendo al Señor, haciendo un trabajo por estos medios de Río de Janeiro, allí en Brasil. Saludo para todos los profetas, pastores, conferencistas, apóstoles de diferentes países, de diferentes naciones, de diferentes lugares. Igualmente a las personas pues que siguen allí, nuestro saludo. Deseamos muchas bendiciones para ustedes. Hoy 30 de noviembre, ya finalizando el último mes del mes 11. Damos gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y poderoso y nos permite pues poder compartir, seguir dando a conocer esta victoria maravillosa como lo es la victoria de Cristo. Algo especial, algo que no puedo callar, algo hermoso, maravilloso. No fue algo que aconteció allí, una historia que pasó, no, algo real, una realidad que está viva, porque Cristo no está muerto. Él resucitó, se levantó y venció. Venció la muerte, venció la carne, venció el pecado, venció el mundo y venció el diablo. Cristo victorioso, Cristo poderoso. No predico un evangelio de debilidad, predico un evangelio de poder, porque el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 1, el versículo 16, dice textualmente: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es flaqueza, el evangelio no es debilidad, sino es poder de Dios. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay nada que no podamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice el apóstol Pablo también allá en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 6, dice textualmente que no nos dio espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Esa es la vida poderosa en Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio maravilloso. Continuamos con este tema maravilloso acerca de esa victoria poderosa, de esa victoria gloriosa. Bueno, y para ello, como hemos venido conversando, compartiendo, el mal es el deseo egoísta de cada persona. Se manifiesta desde el hogar, se manifiesta allí el egoísmo, desde el hogar, inclusive hasta una nación llena de egoísmo, un continente. Es allí lo mismo, es la misma ira, la misma envidia. Si lo llevamos a mayor, hay guerras allí, conflictos, hambre. Pero si lo llevamos a lo menor, entonces puede ser en un núcleo familiar,
donde reina los conflictos, donde reina la envidia, donde reina los problemas allí, y donde se ve ese desastre allí. Incluso muchas veces se termina en la muerte. Son problemas que las personas no quieren resolver en su vida, y de allí que la misma palabra recomienda allí: quítese de vosotros, hacer morir en vosotros, despojémonos. El hombre no quiere hacer eso, la mujer no quiere hacer eso, no quiere despojarse para justificarse a sí mismo y buscar entes espirituales, buscar a alguien que es el culpable de sus problemas, de sus errores, de sus conflictos, de sus problemas, de sus depresiones, siempre justificándose. Y la palabra recomienda e enseña allí. El apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, que ya el problema estaba en manos del hombre, el apóstol Pablo escribe las cartas insistiendo que los hermanos tenían que renovarse, tenían que ellos mismos desechar conductas, dejar malos hábitos, incluso hacer morir cosas terrenales, cosas que no les convenían, cosas que no les convienen para ellos, pues. Ahora estaban en Cristo, estaban siendo allí enseñados. Gran parte de la responsabilidad es del hombre por su falta de renovación. Para eso Cristo venció, para que cuando el hombre decida cambiar, pueda hacerlo, tiene todo para hacerlo, para que tenga una vida diferente. Si decide, si se renueva, si derriba argumentos, si derriba pensamientos allí, llevando cautivo, como dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento, todo argumento a la obediencia de Cristo, pensamientos que operan en su mente. Si cambia su manera de pensar, entonces cambiará su manera de vivir. ¿Cuál fue el propósito de esa gran victoria? ¿Y qué se perseguía con ese sacrificio de Cristo en la cruz? Principalmente entendiendo algo, que Cristo vino para limpiar al hombre de la mancha del pecado que tenía, que lo contaminó en Adán. Pero Cristo vino para quitarla allí. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Quiero leer aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3 del Evangelio de San Juan. Leo allí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Se puede ubicar allí, dice el título de este capítulo 14, Jesús, el camino al Padre. Leo en el nombre del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Maravillosa lectura aquí de el Evangelio de Jesús según San Juan. Es un tema bastante interesante, la forma de cómo el Señor Jesús les está hablando a ellos. Y en esta misma conversación, hasta el capítulo 16, Él dice: yo quisiera decirle muchas cosas, pero ahora no la pueden sobrellevar. Incluso esto que les dijo, ellos no entendieron. Ahora me voy, le decía el Señor a sus discípulos, ahora me voy. Cuando el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esa es la palabra para que nosotros podamos discernir en el sentido en que el Señor Jesús quiso transmitir esa idea aquí en el Evangelio de San Juan. Pero vamos a ubicarnos también en Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 27. Vamos a ubicarnos en Primera de Reyes. Los invito a ubicarse en Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 27. Allí, para ir confirmando este estudio, este tema de la palabra del Señor.
Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 27. Leo en el nombre del Señor. Pero hay una pregunta y un signo de interrogación muy importante, tomarlo en cuenta. Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 27, una pregunta allí. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener otra pregunta, cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice allí el escritor de esta palabra allí en Primera de Reyes. Bueno, aquí hay algo interesante para poder contextualizarlo con este tema. Este Salomón, hablando de la casa que él le había hecho. Vamos ahora a Segunda de Crónicas también, capítulo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2. 2, el versículo 6. 2:6. Leo Segunda de Crónicas, capítulo 2, el versículo 6. Más, hay un signo de interrogación, una pregunta. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Hay otra pregunta allí. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar inciensos delante de él? Es muy interesante lo que estamos leyendo en estos versículos, dado que Dios se muestra que lo entendieron estos hombres entendieron estos hombres de la antigüedad, y el rey Salomón, a quien Dios se le manifiesta de una manera especial y le da entendimiento y sabiduría. En su tiempo fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra en su tiempo, y comprendió que Dios no tenía morada, ni siquiera en los cielos, porque los cielos de los cielos no pueden contener. ¡Wow! Y Salomón dice, ¿qué casa te puedo edificar? Es allí donde quisiera que meditemos hoy, porque uno de los propósitos o el propósito principal de que Cristo murió era derramar su sangre, era para limpiar la casa de Dios, donde Él puede habitar. Estos hombres de la antigüedad, como Salomón, como David y otros hombres, otros profetas, entendieron que los cielos de los cielos no podían contener a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la morada de Dios? La morada de Dios, la misma palabra lo dice. La morada de Dios es el hombre. Por eso Dios, cuando crea al hombre, dice que crea todas las cosas. Y después la máxima creación es el hombre, como corona de la creación. Y después crea al hombre allí. ¿Por qué reposa allí? Bueno, precisamente reposa porque ya tiene dónde habitar. Porque el hombre es morada de Dios en el Espíritu. Asimismo lo indica la Biblia. Pero esa morada, a causa de ese primer error, el pecado, la desobediencia, el hombre por haberse el hombre separado de Dios en ese momento, entonces esa morada quedó contaminada y pasó la muerte a todos los hombres. Por lo tanto, ya Dios no podía habitar en el hombre a causa de eso, de esa mancha. Y para eso viene Cristo. En la antigüedad los hombres, su relación con Dios era interminente, o sea, momentánea. Dios no podía habitar en ellos, Dios no podía estar en medio de ellos porque los destruía con su misma presencia, porque no estaban preparados, estaban contaminados. Pero una vez que Cristo logra esa gran victoria, es porque prepara la habitación de Dios nuevamente, donde mora, dice el apóstol Pablo, lo que estuvo oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en estos últimos tiempos. En el contexto que lo está escribiendo el apóstol Pablo dice, Dios ha dado a conocer que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros, lo dice el apóstol Pablo. Entonces la morada de Dios que estaba contaminada, y el cual el Señor Jesús le dice a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es porque el lugar allí, Él iba a preparar el lugar donde Él iba, que ellos no podían, donde Él iba, ellos no podían ir en ese momento, porque Él les dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir, le dice el Señor conmigo, porque iba a la cruz, porque iba al sacrificio,
pero con la obra de la cruz iba a preparar el lugar para morada de Dios, para que Dios en ese momento se manifestara, se expresaba allí, en ese cuerpo de Jesús. Dios se iba a expresar en ese cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces Él les dice, a ustedes les conviene, le dice el Señor a sus discípulos, lo que yo voy a hacer, les conviene que yo me vaya, porque cuando se logre esto, yo estaré en vosotros. Yo estaré en vosotros, en todos. En ese momento no podía. ¿Por qué? Porque estaba solo en ese cuerpo, como dice en Hebreos. Sacrificio, ofrenda, no quisiste. Pero me preparaste cuerpo y aquí vengo, dice allí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hablando específicamente de eso, de lo que representaba el verbo hecho carne. Un cuerpo donde se iba a manifestar el poder de Dios, la voluntad de Dios. Pero que a su vez, con el sacrificio del Señor Jesús, entonces los hombres iban a volver a ser morada de Dios, como hoy es una realidad. ¿Cuál es la morada de Dios? Cada hombre, y el apóstol Pablo lo entendió. Veamos allí en 1 Corintios capítulo 6. Los invito a ubicarse en la carta de Corintios capítulo 6, el versículo 19, para ir confirmando este tema de la victoria de Cristo. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19, leo. Hay una pregunta y un signo de interrogación. ¿O ignoráis, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Él les hace entender esto a los hermanos, y estos hermanos de Corintios que no estaban cuidando sus cuerpos. Entonces el apóstol Pablo les dice cuál es su responsabilidad que tenían allí. Entonces vamos a ubicarnos también en la carta de Efesios capítulo 2. Efesios ahora, los invito a buscar Efesios capítulo 2 del 21 al 22 para ir confirmando este tema. Efesios capítulo 2, el versículo 21 y 22 para que usted pueda entender este tema de esta palabra maravillosa. Leo. Efesios capítulo 2, 21, el versículo 21 y el 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravillosa esta palabra aquí. Fíjense esto, si lo meditamos bien, los cielos de los cielos no te pueden contener, pero resulta que hay una morada donde Dios sí puede habitar. Hay una morada que sí lo puede contener a Él, y es el hombre. Esto es muy maravilloso entenderlo, hermanos y hermanas que me escuchan. Saber que Dios está en nosotros. Por eso el rey David, un hombre que fue en su tiempo un hombre bastante consagrado en adoración y mantenerse en esa comunión y en ese romance con Dios a través del canto y la poesía y tantas cosas, tantas palabras hermosas, el rey David en su angustia, en su aflicción, sentía ese vacío tan grande. El rey David decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Él lo decía. ¿Cuándo seré que yo me presentaré delante de mi Dios? Esto está allí, usted se puede ubicar y puede tomar nota allí, el Salmo 42. Pero en el versículo 7 del Salmo 42, el rey David dice una palabra poderosa. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Quiere decir que era tan grande el vacío que sentía el rey David que él visualizaba que ese vacío era un abismo, que no era imposible llenar ese vacío con otra cosa, solo lo llena Dios, porque de ese tamaño era el vacío que tiene el hombre, del tamaño que el único que lo puede llenar es Dios, ese vacío, porque el hombre fue hecho para morada de Dios, en el Espíritu, lo indica el mismo Dios, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Allí lo vemos que la palabra
lo dice claramente en eso, que no son los lugares físicos, las paredes, el cemento, la madera, no, es Dios habitando en él. No, no son los lugares físicos, no son las paredes, no son el cemento, no es la madera, no, son las personas, es el hombre en sí, que tiene la misma esencia de Dios, es el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que fue creado para contener a Dios en él, y que Dios a través del hombre se puede expresar, porque Dios desea manifestarse y está esperando en eso, de que hayan esos cuerpos para él poderse manifestar allí. Bueno, que estén preparados, que estén listos, que ya están lavados, ya están lavados por la sangre, que ya están limpios por Cristo, que esos cuerpos están presentes para manifestar la vida del Espíritu, la vida poderosa de Dios en toda gracia, bondad, sabiduría, con toda inteligencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes son la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. La plenitud de Dios está en ti, está en ustedes. Si ustedes supieran, dice el apóstol Pablo, yo os ruego para que se abran los ojos de su entendimiento, que ustedes puedan comprender, que ustedes puedan entender lo que ahora tienen, porque es importante meditar en esto, es importante porque el hombre lamentablemente no produce fe. El hombre lo que más puede producir es idolatría. Si usted enseña al hombre a orar, entonces dice que el poder está en la oración. Y no es la oración, es Dios. Siempre el poder está en Dios. Pero si usted le enseña al hombre a leer, entonces cree que el poder está en el conocimiento, en la lectura, y no en Dios. Es decir, siempre desvía la mirada de la esencia y empieza a darle la gloria y la honra a lo que no es. Igualmente los hombres de la antigüedad, cuando estos reyes entendieron que iban a hacer un templo para Dios, pero ellos mismos sabían que no representaba. Simplemente dice el rey Salomón en Segunda de Crónicas, él dice, no te puedo hacer una morada, te voy a hacer un lugar donde te puedan prender incienso, dice allí la Escritura, porque es lo más que puedo hacer, porque no hay morada que yo pueda hacer para ti. Es muy grande Dios, es muy sublime para que yo le pueda hacer una casa. Es lo que entiende allí el rey Salomón. Lo que más puedo hacer es un lugar para ofrecerte incienso. Un hombre con un entendimiento muy amplio, hablando de Salomón, muy profundo en ese momento de la historia, porque Dios se le revela. Pero ¿qué sucedió? Construyen el templo, que nunca fue la idea de Dios original. Porque cuando Dios se quiere mantener en medio de ellos, representándoles allí y guiándoles, quería Dios manifestarse en medio de ellos. Dios no manda que se haga un templo, sino un tabernáculo, es decir, una morada que representaba una morada débil, movible. ¿Por qué? Bueno, porque representaba una morada débil, donde se iba a manifestar un Dios poderoso. Todo lo contrario a los dioses de ese tiempo, que tenían grandes templos, pero no eran dioses a los hombres, eran dioses que los hombres adoraban. Esto no era una tienda de campaña, pero en esa tienda se manifestaba el poder y la gloria del mismo Creador. Era algo totalmente diferente. Por eso dice en el libro de los Hechos capítulo 7, Esteban allí, Hechos capítulo 7, nos vamos a ubicar, Esteban dando allí una defensa y cómo el pueblo de Dios siempre fue rebelde y siempre le llevó la contraria a él. Vamos a ver Hechos capítulo 7. Ubiquémonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, Hechos capítulo 7, el versículo 44 al 49, Hechos capítulo 7, el 44 al 49, Hechos capítulo 7, el 44 al 49, leo. Hechos capítulo 7, de Hechos, libro de los Hechos, leo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés,
que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Fíjense que el tabernáculo lo ordenó Dios que se hiciera. Dios le dio el modelo a Moisés para que se hiciese el tabernáculo. Y así lo hizo. Es decir, ya no una tienda de campaña. Lo que quiere decir que David pidió hacer un templo, pero Dios no se lo permitió. Es interesante eso. Entonces Dios mismo los reprende y ellos quieren hacer una casa. Dios, por medio del profeta, le dice: ¿qué casa me van a hacer? Le dice el Señor. Si yo he hecho todo, ¿qué lugar de reposo me van a hacer ustedes? Yo he hecho todo con mi mano. El versículo 51 de este capítulo 7 de Hechos es un texto bíblico muy revelador. Es interesante lo que da a entender Esteban con estas palabras. Leamos aquí el 51 para ver esta palabra maravillosa, este texto revelador. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististe siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Es un texto muy revelador. Es interesante lo que da a entender Esteban con estas palabras. Es que aun cuando hicieron el templo, fue una rebeldía contra Dios, porque Dios les dijo: ¿qué casa me van a hacer a mí? Pero vimos después de esto que Esteban quiere llegar a este punto, porque a él lo estaban acusando de que había blasfemado incluso contra el templo, y que Jesús había blasfemado contra el templo. Y a muchos de los profetas, los mártires en Israel, los falsos testigos siempre lo señalaron. Este hombre acaba de blasfemar contra el templo. Es decir, llegó un momento que se adoró más el templo que al mismo Dios. Y por eso Esteban en ese momento trae a colación esa palabra, porque pareciera algo sagrado, pero fue algo a la vez de idolatría que se utilizó para justificar, hacer el mal, condenar a los hombres por medio de eso. Pero fue un templo que Dios nunca mandó a hacer, como a Moisés, que sí le dio el diseño del tabernáculo, pero este templo no. Y fíjense cómo ha sido impresionante que hasta el día de hoy mucha gente anhela que se hagan templos y mucha gente aspira que se haga templos, pero nunca ha sido el propósito de Dios, porque Dios mismo creó su lugar donde morar, su morada espiritual, y es el hombre, y es usted, y soy yo. Dios no habita en lugares hechos de manos de hombre. Él habita en los mismos lugares que Él creó con su propia mano, que es el hombre. Él te formó, como dice la palabra, como dicen los salmos, como dice el apóstol Pablo. Te formó en el vientre, como dicen los profetas. Te formó desde que estabas en el vientre, porque Él es el que le da forma al hombre. ¿Para qué? Para habitar en ese hombre. Y hoy los cuerpos están preparados, por eso Cristo murió y derramó su sangre, no por un grupo, no por todas las personas. Y eso es lo que hoy hay que anunciar y hacerles entender a las personas, que Cristo murió para redimir a la humanidad. Cristo murió para que hoy todos los hombres estén preparados para Él habitar allí en esos corazones. Porque abolió en su propia carne Cristo, porque estaba crucificando ese cuerpo cuando se hizo allí pecado. Está crucificando las enemistades allí, las divisiones, el racismo. Allí estaba Cristo haciendo eso, aboliendo en su propia carne las enemistades, para hacer de esas divisiones un solo y un nuevo hombre, donde Él iba a habitar. Dios quiere habitar para eso, Dios quiere habitar en el hombre. Para eso fue que Cristo venció, para eso derramó su sangre, para eso reconcilió con Dios al mundo.
entero, y nosotros tenemos que impartir esa palabra, tenemos que anunciar esa palabra, que ya el sacrificio fue dado por Cristo, que la sangre fue derramada y que ellos son beneficiarios de ese hecho muy importante. ¿Y para qué? Para que Dios habite en ti, para que Dios se exprese a través de ti, para que Dios te guíe, te hable desde adentro. No tienes que buscarlo afuera, como dice el apóstol Pablo. No es que está lejos, ni está en lo profundo, ni está allí en lo alto, sino que está en tu boca y en tu corazón. Esta palabra que anunciamos, dice el apóstol Pablo, que Dios se ha acercado, Él mismo se le ha acercado al hombre. Y si lo confiesas, dice allí, en ese contexto, si lo crees en tu corazón, si lo confiesas, Cristo hizo todo y venció para eso, para que eso hoy sea una realidad. Dios en nosotros y Cristo en nosotros, la plenitud de la deidad, como lo dice el apóstol Pablo. Ustedes son la plenitud. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque Cristo lo logró. ¿Por qué? No, porque él ya te santificó. Cristo te santificó, Cristo te limpió con su sangre. El apóstol Pablo oraba por ellos, por los hermanos. En esto tenemos que meditar. Si Dios hizo todo, ¿por qué causa? Porque Él es todo, Él hizo todo. Reconciliar al hombre con su Hijo Jesucristo. Quiere decir que dio el paso, Él dio el paso, el Señor Jesús dio el paso, el Señor Jesucristo dio el paso de amor, para que el hombre se reconcilie con Él, para que el hombre esté justificado, para que el hombre esté glorificado, que esté totalmente santificado por Él, porque Dios va a generar ahora, porque Dios va a querer ahora destruirte, si lo ha hecho todo, te ha salvado, lo hizo todo para que tú estés bien, pero aún no lo entiendes. Tú piensas que es un Dios egocentrista, piensas todavía que es un Dios castigador, piensas todavía que es un Dios, que es un juez que está allí esperando en lo que tú te equivoques para mandarte fuego. No, como mucha gente lo ve así, un padre castigador enojado siempre y esperando cada momento para maltratarte. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra que no es así. Hizo todo para que el hombre tenga comunión con Él, esté en común con Él, para que el hombre sea hoy su cuerpo, y Él es la cabeza, y el hombre sea el cuerpo de Cristo, la parte visible, la parte palpable de Dios. Dios quiere hablar a través de ti, a través de tus manos, tocar a las personas, llenarte de sabiduría, llenarte de entendimiento, llenarte de vida, llenarte de poder, manifestar ese poder en medio de las personas y seguir liberando a más personas con ese mismo entendimiento. Decirle al mundo de que Cristo nos limpió. Tenemos que decirle al mundo que Cristo nos limpió con su sangre, a todos, que tienen que saberlo, que tienen que entenderlo. Cuando esta palabra llegue al corazón, imagínense, esto es maravilloso, decirle a la gente que los amó. No es que lo va a amar, no, los amó. Y lo hizo. ¿Quién lo hizo? Cristo venció para que tú hoy seas una casa. Él quiere habitar en esa casa. Él quiere hacer morada en esa casa. Él quiere habitar allí en esa casa. Quiere morar allí, hacer morada dentro de ti. Querido hermano y hermana que me escuchas, Dios quiere habitar allí. Bueno, amados hermanos, ha sido una palabra en esta mañana, esperando pues que se haya entendido esta palabra acerca de la gran victoria de Cristo, de que Él quiere habitar en esa casa, quiere morar allí, dentro de ti. Pero debes de permitírselo allí para que Él habite allí, para que Él te guíe, para que Él te forme, para que Él te enseñe, para que Él cada día te perfeccione y pueda renovar esa casa constantemente, continuamente pueda ser renovada. Ha sido un placer haber compartido en esta hermosa mañana, en este maravilloso día, esta palabra. Usted pueda meditarla, usted pueda tomar nota en estos textos bíblicos y pueda compartirla allí con su familia, con sus amistades, con sus amigos, con los hermanos en Cristo, acerca de esta maravillosa victoria de Cristo, acerca de
casa, que somos casa de Dios. Bendiciones de lo alto. Le saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, desde Venezuela, Nelson Cárdenas. Un placer haber compartido.